dominicanos en todo el territorio de la República. Les habla Leopoldo Espaillat Lanita y este es un programa especial que se va a transmitir en sustitución de los temas que normalmente nosotros cubrimos, en sustitución también de la temática de noticias y comentarios que solemos hacer. Hemos querido aprovechar para reproducir un artículo que describe pormenorizadamente desde el punto de vista norteamericano la crisis que hoy tiene con México. Y es de interés para los dominicanos este conflicto que ha surgido y que está en los titulares de la prensa entre Estados Unidos y México, porque tiene grandes similitudes y aparentes disparidades con el conflicto que tenemos en la República Dominicana con la masiva inmigración ilegal de Haití. Entonces, creímos oportuno, dado que durante estos días pasados se estuvo dando lectura a la iniciativa de un grupo de ciudadanos dominicanos de dirigirse a la Organización de Estados Americanos, que se está reuniendo en estos días en el territorio dominicano, para que no desaproveche su presencia acá en tocar el tema del conflicto permanente que tenemos los dominicanos con esa presencia ilegal de nacionales haitianos en el suelo dominicano. Y además por las responsabilidades institucionales que tiene la Organización de Estados Americanos, la OEA, con respecto al problema. No solo porque al firmarse el acuerdo dominico-haitiano del 31 de enero de 1938 que finiquitó el conflicto que surgió cuando Trujillo ordenó que se matara a todos los haitianos que se resistían a irse del suelo dominicano, y eso fue una tragedia que le costó la vida a 3, 4, 5 mil, nunca se ha sabido. Es un número que se ha multiplicado muchas veces, pero que está en el entorno de 3 a 5 mil personas. Eso es una cosa, es una tragedia increíble. Pero hay que dejar dicho que estaban en suelo dominicano y que además no se querían ir. Trujillo lo resolvió como él entendió que debía resolverlo. Pero el problema se está reproduciendo en este momento en cantidades infinitamente mayores, y la actitud de no irse está ahí, incluso con recursos más radicales, como por ejemplo el uso de armas de fuego. Tenemos para dar testimonio de ello las declaraciones del jefe de Estado Mayor del Ejército, el general Estrella, que ha declarado ya hace cierto tiempo de conflictos que han tenido con haitianos ahí en la zona de Mao, donde han tiroteado a las tropas dominicanas que han estado haciendo labor de localización de esos inmigrantes para, en colaboración con el Departamento de Migración, repatriarlos, y se resisten con armas de fuego. Y además han hecho actos de provocación, como ir al monumento a la Barranquita y arrancar escudos del Estado Dominicano del cuerpo, la base del monumento, y han hecho disparos al aire en una operación nocturna de vandalismo. Entonces eso está sucediendo en este momento en la República Dominicana. Y mientras eso sucede, y el gobierno tímidamente, este gobierno y otros más que le han precedido, han actuado tímidamente en la repatriación de esos inmigrantes ilegales, entonces nos han echado arriba dos organismos dependientes de la OEA, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sede en Washington, Estados Unidos, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en San José de Costa Rica. Y con eso, cada vez que un gobierno ha intentado hacer valer la soberanía de la República, le cae arriba esas organizaciones de derechos humanos dependientes de la OEA. Entonces, los dominicanos no le podemos permitir a la OEA
esa actuación hipócrita de tirar la piedra y esconder la mano. Y por eso lo hemos emplazado, que sepa que nosotros tenemos toda la documentación y eso se le depositó ahí en las oficinas de la OEA y se anexó al expediente, de que la OEA es la responsable de que se haga cumplir por parte del Estado haitiano sus responsabilidades que tienen la categoría suficiente como para determinar una demanda en un tribunal internacional al Estado haitiano. Lo que pasa es que no ha aparecido ningún gobierno dominicano que lo quiera hacer a nombre del Estado dominicano, por congraciarse con las brisas que vienen del norte. Y el resultado es este problema social que va a tener. Pero como Estados Unidos tiene ahora el problema con México, consideramos entonces oportuno leer este artículo con estas consideraciones. En la introducción decimos la generosidad de un buen amigo enviándonos el artículo La Segunda Guerra Mexicana de Lawrence Auster, publicado en una revista norteamericana, me permite hoy, haciendo un esfuerzo de traducción, poner al alcance de los lectores un análisis de la conflictiva relación entre México y los Estados Unidos, que por sus puntos de semejanza con la crítica situación del problema haitiano que padece el país, nos ofrece la oportunidad de dar a entender con mayor claridad los graves riesgos que entrañan para la sobrevivencia de nuestra nación, tal y como nos la alegaron y recibieron de los padres de la patria, de los restauradores y demás patriotas que la han preservado precariamente hasta hoy. Lo primero que se me ocurrió al leer el artículo que transcribimos a continuación de esta introducción fue sugerir que los lectores, en este caso nuestros amigos espectadores de televisión, hagan un juego de sustituciones. Donde quiera que el artículo mencione a México, léase Haití. Y donde quiera que mencione Estados Unidos, léase República Dominicana. Desde luego hay similitudes y disparidades. Las similitudes llevarán a mucha gente al espanto. Las disparidades, que como veremos no son tantas, también. Pero es hora que despertemos a la realidad. La principal similitud es la mudanza masiva y pacífica, entre comillas. Digo entre comillas porque todos ustedes saben que en distintos puntos del territorio los haitianos han matado a dominicanos. Y en la frontera han matado soldados dominicanos. Entonces no es tan pacífico. De haitianos a territorio dominicano, que al igual que la mexicana, responde a un plan. Vamos a leer el artículo y luego terminaremos haciendo esos comentarios. El artículo se llama La Segunda Guerra Mexicana. Si la invasión de los Estados Unidos comenzó hace décadas, recuerden, cada vez que hablen de Estados Unidos, digan República Dominicana, cada vez que digan México, piensen Haití. Comenzó hace décadas como una migración espontánea de mexicanos comunes y corrientes hacia los Estados Unidos buscando oportunidades económicas. Esta se ha transformado en una campaña para ocupar y adquirir poder sobre nuestro país. Un proyecto alentado, instigado y organizado por el Estado mexicano y apoyado por los elementos que lideran la sociedad mexicana. Es, en otras palabras, guerra. La guerra no tiene que consistir en un conflicto armado. La guerra puede consistir de cualquier curso de acción hostil llevada a cabo por un país para debilitar, perjudicar y dominar otro país. México, recuerden, está librando una guerra con Estados Unidos, recuerden, por medio de una masiva inmigración ilegal, por medio de su defensa de reclamos nacionales de México sobre los Estados Unidos y por medio de la subversión de sus leyes y soberanía, teniendo todo el objetivo común de colocar la parte suroeste de Estados Unidos, en este caso la parte este de la isla, bajo el control de la nación mexicana en expansión y de incrementar la influencia política y cultural de México, recuerden, sobre los Estados Unidos. Recuerden sustituir también como un todo. Imperialismo cultural. Nosotros experimentamos el asalto de México sobre nuestro país en incrementos, como una serie de mini crisis, cada una de las cuales provoca siempre renovados debates y quizás algún diminuto cambio de política. Porque ha estado tanto tiempo con nosotros
y ha venido a formar parte del aire político y cultural que respiramos, nos es muy difícil visualizar la profunda lógica tras nuestro problema migratorio, entre comillas. Concentrados como estamos en las incursiones fronterizas, vigilancia fronteriza, el crimen de extranjeros ilegales, propuestas de trabajadores invitados, cambios de gobierno en Ciudad México y tantos otros problemas y eventos pasajeros, todos ellos enmarcados por la ofuscación de los medios en si los costos de la inmigración ilegal exceden sus beneficios y por el sensiblero manuscrito de los derechos de los inmigrantes, no alcanzamos a ver el cuadro total de que el gobierno mexicano, recuerden, está promoviendo y llevando a cabo un ataque a los Estados Unidos. Recuerden sustituir. Otra razón del por qué se nos escapa lo que sucede es que nuestro enfoque ve a los inmigrantes como individuos. De esta manera, nuestros líderes hablan sobre los inmigrantes ilegales como buenos papás, gente trabajadora tratando de mejorar sus vidas y las esperanzas de sus familias. La realidad es que no se trata de inmigrantes individuales y sus familias, legales o ilegales. Se trata de una gran migración nacional, una nación de gente que se está mudando al territorio de nuestra nación, con el objetivo de reproducir en él a su propia nación y pueblo y empujar de lado la nuestra. ¿Ok? Así, a lo que está esta guerra, América, el Estado mexicano, está representando los deseos del pueblo mexicano como un todo. ¿Cuáles son estos deseos? Primero, revancha política, recuperar el control de los territorios que México perdió frente a Estados Unidos en 1848. Que por cierto, aquí tengo el mapa, para el paréntesis. Esta zona que se ve aquí sombreada, este mapita debo agradecérselo al doctor Gilberto Herrera Báez. Esta es la frontera actual mexicana con Estados Unidos. Y este es el territorio que México perdió en 1848 frente a Estados Unidos y asciende nada menos que a 7.860.000 kilómetros cuadrados, incluyendo la parte petrolera que está aquí en la zona de Texas. ¿Okay? Entonces, entonces, ¿cuáles son estos deseos? Revancha política, recuperar el control de los territorios que México perdió frente a Estados Unidos en 1848, vengándose así por las humillaciones que sienten haber recibido a manos nuestras por el último siglo y medio. Segundo, imperialismo cultural, expandir la cultura mexicana y el lenguaje español en Norteamérica, y especialmente, tres, parasitismo económico, mantener e incrementar el flujo de billones de dólares que los mexicanos en Estados Unidos remiten a sus parientes a sus hogares cada año, un factor fundamental en mantener la crónicamente problematizada economía mexicana a flote y el corrupto sistema político mexicano encapsulado en su status quo. Estos objetivos son compartidos por las masas mexicanas y las élites. Oigan bien, las masas y las élites. De acuerdo a una encuesta de Sotheby's en 2002, el 58% del pueblo mexicano creía que el suroeste estadounidense pertenece a México y 57% creía que los mexicanos tienen el derecho de entrar a los Estados Unidos sin el permiso de Estados Unidos. Solo pequeñas minorías estuvieron en desacuerdo con estas conclusiones. Mientras tanto, para los forjadores de opinión mexicanos, es simplemente una verdad axiomática que la gran migración al norte es una reconquista de tierras pertenecientes a México, la rectificación de una gran ofensa histórica. Una pacífica masa de personas lleva a cabo lenta y pacientemente una indetenible invasión, la más importante en la historia de la humanidad, escribió el columnista Carlos Loret de Mola para el periódico de Ciudad México, Excelsior, en 1982. No pueden darle un ejemplo semejante de una gran ola migratoria tal por parte de una multitud como hormigas, persistente, desarmada y llevada a cabo en la cara de la nación más poderosa y mejor armada de la tierra. La invasión migratoria parece estar devolviendo el suroeste norteamericano a la jurisdicción de México sin disparar un solo tiro, ni requerir la menor acción diplomática por vía de una ocupación uniforme, espontánea e ininterrumpida. Entonces, vamos a hacer un paréntesis.
y vamos a hacer entonces nuestras consideraciones sobre el particular. Pues bien, nuestras consideraciones sobre este artículo, que no hemos leído en toda su extensión, sino en la parte más importante a nuestro juicio, son las siguientes, oigan bien. La principal disparidad de la situación que describe el artículo, que es de México con Estados Unidos, con la que tenemos entre Haití y República Dominicana, es que a diferencia del caso de los territorios mexicanos, que Estados Unidos se apropió en 1848, cuya reivindicación el artículo denuncia como el leitmotiv del masivo movimiento migratorio mexicano a Estados Unidos, la República Dominicana nunca ha invadido Haití ni le ha arrebatado parte alguna de su territorio. Por el contrario, la historia recoge un permanente proceso de cesiones de territorio fronterizo a Haití, incluyendo la que autorizó Trujillo en 1935, poco antes de la matanza de haitianos que este ordenara en suelo dominicano, y culminó con el acuerdo dominico-haitiano firmado en Washington en enero 31 de 1938, después de la mediación y conciliación de la Comisión Permanente con sede en Washington de la Unión Panamericana, creada por el Pacto Gondra, que actuó en el caso. Pero también debemos considerar, oigan bien, el punto de vista haitiano. Según sus historiadores, los haitianos, la ocupación de la parte este de la isla, donde está República Dominicana, se justificaba en sus propios intereses nacionales, en busca de consolidar su independencia y soberanía, contando además con la simpatía que tal propósito despertaba en algunos sectores de la población dominicana. Según revela la investigación histórica, la independencia tenía una sustentación precaria. Abundaban los simpatizantes de protectorados con potencias europeas como Francia, Gran Bretaña y desde luego España, pero esta nos había dado las espaldas. El intento encabezado por Núñez de Cáceres, que pretendía colocarse bajo el protectorado de la Gran Colombia proyectada por Bolívar, fue cortado a tiempo por Boyer, que percibió la peligrosidad de esa alianza de antiguas colonias españolas, dentro de las cuales la convivencia se le hacía difícil a la antigua colonia más rica de Francia en América, ahora en manos de sus esclavos. De modo que, conforme a la óptica haitiana, los 22 años de ocupación a sangre y fuego sobre la parte este de la isla legitimaron su reclamo de soberanía sobre lo que hoy es la República Dominicana, y Duarte y los trinitarios pasaban a ser un bando de subversivos insurrectos culpables de actos de lesa patria y merecedores de escarnio, como el que mostró Jean-Bertrand Aristide cuando visitó el país en visita oficial durante la gestión de Hipólito Mejía, y no honró como debía a los padres de la patria, yendo en cambio a prosternarse a la tumba de José Francisco Peña Gómez, destacado líder político dominicano que estuvo a un paso de alcanzar la presidencia dominicana. Eso gracias a que en este país no tenemos prejuicio, y que conforme a la constitución haitiana, por ser hijo de haitianos, era haitiano. Además, esta versión de la historia es la que se le enseña en las escuelas a los pocos haitianos que tienen oportunidad de ello. Pero también la aprenden en los discursos de barricada las irredentas y hambriadas mayorías negras marginadas del poder desde que crearon la primera República Negra del Hemisferio y declararon su guerra a blancos y mulatos, y que constituyen el terreno fértil donde aprenden fácilmente las incendiarias prédicas de demagogos como Aristide. Visto así, entonces, el proceso migratorio haitiano a territorio dominicano, descartada la anexión por vía militar que se ha sustituido por la fusión de facto, revela su verdadera peligrosidad para la República Dominicana y la necesidad de que la reunión de la OEA proyectada en suelo dominicano para el venidero mes de junio sea el escenario para dar fin al apoyo soterrado y taimado que esa organización ha venido dando a ese proceso,
a través de dos de sus órganos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con sede en Washington y la Corte Interamericana de Derechos Humanos con sede en San José de Costa Rica. Es de estos organismos y de los anuales informes de derechos humanos del Departamento de Estado de los Estados Unidos, desde donde han salido todas las agresiones contra el país, enarbolando supuestas violaciones e inexistentes derechos de los haitianos, cada vez que un gobierno dominicano se ha decidido a hacer valer la soberanía, sacando del territorio nacional a los inmigrantes indocumentados e ilegales haitianos, según lo manda el citado acuerdo de 1938 a ambas partes suscribientes en el inciso 2 de su artículo 10. Quiero recalcar, haciendo una anotación aquí, que esos inmigrantes indocumentados vienen indocumentados no por un accidente ni por una casualidad. Eso es parte de la maniobra, que además de cierta forma invalida todo aquello que se trata de montar como expresión de la voluntad popular en Haití cuando se llama o convoca a elecciones, porque donde hay un pueblo que no está provisto de documentos de identidad o de identificación, ¿cómo usted puede hacer unas elecciones y controlar el resultado? Bueno, cuando se hizo estas elecciones últimas y se eligió a Preval, ya hubo quejas de los que resultaron vencidos, que se dice que siempre es la ley del pataleo, de que hubo gente que votó hasta 10 veces. Bueno, puede ser que sea una exageración, pero el hecho de que alguien pueda votar 3 veces es suficiente para adulterar y anular una elección. Entonces, esa gente que fueron convocadas a unas elecciones sin tener documentos y a quienes se proveyó de manera muy festinada y rápida de documentación, no se sabe cuál es el universo que llegó a documentarse del total de nacionales haitianos susceptibles de ir a ejercer el derecho del voto, que no tengan la educación y la cultura para entender lo que están haciendo. El problema es que cuando nos los mandan para acá indocumentados, vienen a hacer fila en los puntos a donde la corrupción dominicana se encarga de darles por dinero documentos falseados de nacionalidad dominicana. Entonces automáticamente pasan a tener nombres y apellidos dominicanos. Y lo que es peor, pasan a estar también en las listas de las oficialías de Estado Civil. Con lo cual pasan también a ejercer el derecho de los ciudadanos dominicanos de votar. Y algunos, en algunos casos, van más lejos. El derecho de no solamente elegir, sino de ser elegido, como dice la Constitución de la República. Y entonces vemos muchos de ellos que nacieron con documentos fraudulentos pasar a función pública por la voluntad libérrima de los votantes de sus jurisdicciones donde están todos sus compañeros de fraude. Y nosotros decimos que tenemos una democracia participativa y representativa. Bueno, remedando a una dirigente laboral que hace unos años atrás nos reportaba nuestra exigencia de que debía la Constitución de la República, y todavía lo sostenemos así, exigir calificaciones especiales para determinados cargos de función pública, sean de la rama ejecutiva o sean del Congreso. Porque en el Congreso Nacional usted se imagina que pueda estar allí representado alguien que está supuesto a legislar, no es a leer lo que le pone a alguien, sino a legislar, que quiere decir tener el entendimiento suficiente para hacer uso de su voto en la determinación de leyes. Y también se supone que debía tener la capacidad de proponer legislación. Pero alguien que a duras penas puede escribir su nombre, puede proponer legislación, o puede
votar a conciencia frente a un proyecto de legislación. Bueno, pues decía esa dirigente de uno de estos partidos que nos gastamos acá, que no, que ese reclamo que nosotros hacíamos no tenía asidero en una sociedad democrática, porque en una sociedad democrática todos los sectores tenían derecho a estar representados en el Congreso, y que por tanto allí deberían estar también todas esas personas sin ninguna clase de requisito para estar en la boleta y ser susceptible de ser elegido. Lo que significa que si usted es un analfabeto, entonces usted representa a los analfabetos del país. Entonces yo le dije, siguiendo esa línea de razonamiento, entonces también los delincuentes tienen derecho a tener una representación. Yo estoy aquí elegido por los delincuentes nacionales y por tanto yo hablo a nombre de ellos, ¿verdad? ¿Se ha oído algo por el estilo? Pero eso está pasando también aquí. La corrupción que está afuera entra a las instituciones, y no tenga usted ninguna duda de que está en el Congreso, porque está en la rama ejecutiva del Estado, está en la Policía Nacional, que hemos visto sentada en la persona de 42 altos oficiales de la Policía Nacional, incluyendo por lo menos 3 de sus ex jefes, acusados de asociación de malhechores. Y le faltó decir de malhechores uniformados. Entonces, esa masiva inmigración ilegal, mandada expresamente indocumentada, para que se documente en la República Dominicana, es el verdadero peligro al cual estamos enfrentados. Dijo, entonces, para terminar, luego, visto desde su perspectiva haitiana, las disparidades con el caso de México desaparecen. Entonces, si nos vamos a que según lo conciben los intelectuales haitianos, y así se lo enseñan a los que van a la escuela, los pocos que pueden ir a la escuela en Haití, que esta parte era territorio haitiano. Y yo he escuchado el testimonio que me han dado muchos dominicanos que se han tropezado con haitianos fuera ya de su país, en Estados Unidos, por ejemplo. Ah, tú eres dominicano. Ustedes se cogieron el territorio de nosotros. Le dice cualquier haitiano a un dominicano, que se lo encuentre fortuitamente. Porque para ellos esta parte era legítimamente territorio haitiano. Y si vamos a ese enfoque, desde luego distorsionado, de la historia que tienen los haitianos y que le transmiten a las generaciones que estudian, pero que también se lo transmiten a través, como decimos aquí, de los discursos incendiarios de demagogos como Jean Bertrand Aristide, que le dice, ese suelo que está ahí enfrente, eso es de ustedes, vayan para allá, y nos manda a la gente para acá, ¿verdad? La gente lo entiende. Le dicen eso y no tiene que ser ni licenciados ni doctores en nada para saber que tienen que coger la frontera para venir al suelo dominicano, porque eso, el instinto de sobrevivencia les dice, allá usted no se va a morir de hambre. Pero la intelectualidad política y económica de Haití tiene su proyecto, que es la fusión, y necesitan que su gente venga para acá, y las mandan para acá, y eso es lo que se ha estado haciendo, con la protección de la OEA, que se va a reunir en suelo dominicano, o se está reuniendo en estos días. Entonces, repetimos, luego, visto desde la perspectiva haitiana, las disparidades con el caso de México desaparecen. Ellos nos someten a la verdadera prueba de identidad dominicana, la que nace del ideario de Duarte, y nos exige actuar ya contra el proyecto de dominación que se viene ejecutando desde décadas atrás contra la República, con el patrocinio de grandes potencias interesadas en las riquezas mineras de Haití, agresión que está prevista y tipificada en el artículo 18 de la Carta de la OEA. Esta fue la exposición que nosotros escribimos, se publicó en la prensa nacional
que da a cabalidad una visión comparada con el conflicto que ahora hace crisis entre México y Estados Unidos respecto de la realidad, del verdadero reto que tiene el pueblo dominicano de abordar esta situación. Y no estamos patrocinando ni preconizando porque se haga una barbaridad, sino sencillamente que esto que se está haciendo se tiene que detener. Hay que cerrar esa frontera y hay que depurar esta migración que tenemos aposentada en suelo dominicano, donde hay de todo. Debe haber muchísima gente buena, pero hay también muchos delincuentes, porque los actos criminales y de delincuencia están ahí recogidos en la prensa nacional. Pero bueno, se nos acabó el tiempo por el día de hoy y volveremos entonces con nuevas exposiciones para el pueblo dominicano en otra de las oportunidades de presentación de agenda nacional. Les saludo Leopoldo Espaillat Nanita. Hasta luego.